el presentar el cristianismo en un núcleo que no cambia ese núcleo esencial sería semejante a pretender que un adulto regresara a su infancia o a su cuna y que allí no, desde allí no evolucionara nunca. Eso no es posible. Esto no es más que una elucubración idealista de la teología protestante. Es totalmente incoherente, dice, además, el considerar el Evangelio como una doctrina absoluta y abstracta pensada para todos los tiempos y lugares. No, es una fe judía viva que luego se fue adaptando en el helenismo a medios muy diversos, como muestra la secular historia cristiana. Y luego otra cosa, esto es, no viene directamente, pero vamos, es interesante, el libro termina diciendo que las fórmulas dogmáticas de la Iglesia, los dogmas, y esto sí que me parece como una, Alfred Loisy era aquí un visionario, o sea, que vio algo que solo ahora se está produciendo. Las fórmulas dogmáticas no pueden ser inmutables, sino que evolucionan y están sometidas a una constante interpretación. Las concepciones de la Iglesia, aunque éste los presenta como dogmas revelados, no son verdades caídas del cielo como un dogma, ¡plaf!, y guardados por una tradición religiosa de una forma precisa e inmutable. En absoluto. En absoluto. Esa formulación dogmática con carácter absoluto va en contra de lo que se ve, de que los dogmas tienen un carácter relativo porque han sufrido una evolución dogmática. Si no hay nada más que pensar en lo que pensaba Pablo, de la naturaleza de Jesús, y luego lo que se pensó de la naturaleza de Jesús en Nicea y así que Loisy se opuso radicalmente al absolutismo dogmático y dijo que lo importante no era la letra en las fórmulas dogmáticas, sino el espíritu que puede encerrar un dogma, es decir, el significado religioso. Por tanto, fíjense, está diciendo que el significado religioso, que puede ser un símbolo, actualmente. Así que esa fórmula dogmática es posible y es factible que pueda ser reformulada con el paso del tiempo, ya que la historia dice que las fórmulas dogmáticas han sido perfectibles y no inmutables. Por lo tanto, ahora yo no puedo defender la inmutabilidad del dogma. Bueno, total, que entonces aquí yo me voy a cortar en 1910 aparentemente esta visión de los grandes pasos porque no voy a hablar nada más en este resumen de los pasos gigantes de la investigación. No voy a centrarme solamente en dos movimientos, es decir, ya voy a resumir mucho, no les quiero cansar y dejaremos para un poco más adelante alguna perspectiva en algún punto que nos interesa para la historia de la investigación de la vida de Jesús, que es el interés de este curso. Así que me voy a fijar solamente en dos grandes revoluciones que tuvieron lugar en el siglo XX y que siguen actuando hasta hoy, que son la historia de las formas y la historia de la redacción. Empiezo, pues, por la historia de las formas. Sí que les queda claro, ¿eh? Solamente voy a ver dos grandes pasos. La historia de las formas nace sentida a final del siglo XIX y del XX en Alemania, por supuesto, ¿no?, de que el estudio meramente literario, o sea, la crítica meramente literaria de las fuentes de los evangelios,
aplicado a los evangelios sinópticos, que da como resultado la prioridad de Marcos, es decir, la teoría de las dos fuentes. Mateo y Lucas se inspiran, aparte de su material propio, se inspiran tanto en Marcos como en la fuente Q, teoría de las dos fuentes. Dice eso, bueno, pues muy bien, ya ha conducido a una crítica literaria de los textos evangélicos y está muy bien, pero ahora hay que ofrecer nuevos resultados, porque no nos podemos detener en eso. El camino para adquirir nuevos datos es centrarse en la formación de los evangelios, fíjense, en ir a los evangelios mismos, pero ver cómo se forma. Es decir, ir más allá del texto de los evangelios que yo tengo delante de mis ojos. Ir más allá. Intentar, a ver, yo voy a intentar ver si se puede saber algo del proceso de esa formación de la tradición evangélica que está en los evangelios, en mis ojos, ¿no? Marcos, Q, reconstruido, Mateo y Lucas, fundamentalmente. Vamos a ir al estadio preliterario, antes, es decir, a ver si se puede llegar a una época previa a la consignación por escrito de dicha tradición por parte de los evangelistas. Si yo considero ahora Marcos, Mateo, Lucas y la fuente Q y me centro en ellos, pues es el Evangelio tal como tal como lo vi yo ahora. Pero debajo había una tradición anterior, que era oral. ¿Es posible llegar a esa tradición previa? Esta es la pregunta que mueve a la historia de las formas. Y a esta meta tiende el método que se inaugura fundamentalmente en 1900, aunque tiene su floruit, su florecer en torno a 1920. Pero antes, Carl Ludwig Schmidt, Carl Ludwig, que es Luis Ludovicus, Ludwig Schmidt, Schmidt, puso el fundamento de este nuevo método. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Lo que hizo fue un detenido análisis de todos los datos topográficos y cronológicos extraídos de Marcos y de los otros sinópticos. Es decir, datos topográficos, en qué sitio se hizo una cosa, si en la ciudad, si en el campo, si en el monte, si en medio del lago, etc. Cronológicos, si tantos días antes de la Pascua, si aquel día o si tantos días después de la metamorfosis de Jesús, esa transformación ideal, viene el anuncio de que habrá una generación que no habrá muerto y que antes de que muera esa generación llegará el final. Dice, tras un detenido de esos datos topográficos y cronológicos, Smith llegó a la conclusión, lo escribió en un libro, que la teoría clásica de las dos fuentes recibe una precisión diciendo que los evangelistas, o sea, que esas narraciones que vemos en los evangelistas, narraciones que se ve que están sueltas, los evangelistas, los que por motivos pragmáticos, por motivos de contenido o por motivos de teología, sin ningún exacto conocimiento de cuál fue la exacta topografía, el contexto histórico originario y la cronología, fueron los evangelistas los que, repito, por motivos, unieron en un marco previo, invención suya,
las distintas unidades literarias que el Evangelio nos demuestra y que son datos cronológicos y topográficos. Es decir, que la cronología y la topografía de los evangelios es una invención de los evangelistas y por lo tanto ya no es histórica.